Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarlas. Bienvenidas a cada una de ustedes. Estamos en la serie La Mujer que Dios Renueva y el día de hoy tenemos un título muy interesante que se llama La humildad que nos dignifica. Y cuando nosotras hablamos de la humildad, hablamos pues sin duda de una palabra que puede ser interpretada de muchas maneras. Incluso hay muchos tipos de humildad. Hay muchas maneras de interpretarla. Incluso hay muchas maneras de aplicar la humildad. Nosotros quizá hemos escuchado por muchas ocasiones esta palabra que nos dice tenemos que ser humildes, tenemos que comportarnos con humildad, tenemos que ser personas que nos caracterice la humildad, ¿verdad? Pero a mi mente vienen tres preguntas. ¿Qué consecuencia tiene la humildad? ¿Qué pasa si yo soy una persona humilde? ¿Qué pasa si yo me comporto así? Viene otra pregunta quizá que viene de la mano, ¿verdad? ¿Cómo saber si yo me comporto con humildad? Que mis comportamientos son siempre con humildad. ¿Cómo saber eso? Y la pregunta, ¿verdad? Yo creo que de las tres para mí es la que más se me viene a la mente, es ¿cómo saber si yo soy una persona humilde? Les decía al inicio, ¿verdad? Hace unos instantes, que cuando escuchamos hablar de la humildad, nosotros podemos pensar en la humildad de muchas maneras. La humildad de mi comportamiento, la humildad de mi vida, la humildad de mis acciones y con ello, pues obviamente, cómo lo interpreto o cómo lo aplico más bien a muchas áreas en tu vida, ¿no? En tu familia, con tus amigos, en la parte académica, en la parte social, en la parte laboral. Hay muchas maneras de aplicar la humildad. Pero ahorita en estas tres preguntas que yo les hacía, en esta, o que más bien vienen a mi mente, ¿verdad? Estas tres preguntas. Les quiero decir que hoy nos enfocaremos en la humildad que nos hace dignas, en la humildad que nos dignifica. Perdón, es que estaba aquí con el audio. En la humildad que nos dignifica. Es decir, en las acciones que hacemos, en los comportamientos que tenemos y en lo que nos lleva a actuar, escuchen bien, no solamente en momentos buenos, sino cómo nos comportamos, qué acciones tomamos, independiente de lo que nos hagan o nos digan o de las circunstancias. Fíjate bien lo que implica ser una persona humilde. Lo que implica comportarte con humildad es independiente a lo que te digan, a lo que te hagan o incluso a las circunstancias. Una persona humilde es una persona constante, porque cuando nos dicen algo que no requiere de humildad, ¿verdad? Sentimos que es una buena manera de contestar. No, es que yo así soy, yo soy asertiva, yo digo las cosas, pero la humildad, una persona humilde, una persona que va a llevar su vida en la humildad que dignifique, va a ser una persona que lo haga de manera constante, sin importar, y lo repito, lo que nos digan, lo que nos hagan o las circunstancias. Sobre todo quiero remarcarlo en lo malo o en lo negativo, ¿verdad? La palabra más propia sería en lo negativo, en las circunstancias que no son favorables a lo que queremos vivir, a lo que anhelamos vivir o simplemente a lo que, pues sí, verdaderamente deberíamos vivir. Entonces, nosotros cuando escuchamos acerca de la humildad, eso tiene que, pues, quedar claro, que no importa lo que vivas. Bien, y hay algo que es sumamente importante,
Nosotras y hombres, ¿verdad? Varones que estén aquí. En general, la mayoría de las personas pensamos que si nos comportamos con humildad, quizás seremos vistos o tratados de una manera distinta a la que quisiéramos. Quiero dejar bien en claro que no solamente es lo que me imagino que cree la gente o lo que yo supongo. No, nosotros creemos que si actuamos con humildad, quizá seremos vistos o tratados de una manera diferente a la que tú quisieras ser visto. Más adelante vamos a platicar por qué nosotros a veces tenemos esa idea acerca de la humildad. Pero vamos a dejar primero pues en la mesa, ¿verdad? Vamos a poner en la mesa qué significa la humildad. Y la humildad es la cualidad humana que nos permite tanto conocer como aceptar nuestras fortalezas y nuestras debilidades. Nos permite conocerlas, yo las conozco, pero también las acepto. ¿Por qué una persona humilde tiene esa cualidad de aceptar, de conocer, tanto en lo que yo soy muy buena como en lo que no tanto? Es decir, en palabras más propias, ¿verdad? En mis debilidades y en mis fortalezas. Pero prácticamente es en qué soy bueno y en qué no soy bueno. Y la verdad es que en lo que es bueno, pues no nos afecta tanto porque decimos, bueno, yo soy buena en tal cosa, en tal cosa. En lo malo, a lo mejor decimos, híjole, como que sí, yo conozco cuál es lo malo. De hecho, déjenme decirles que es muy interesante el pensar que si yo en este momento les dijera, vamos a enlistar las fortalezas y las debilidades, no me lo van a creer, pero aunque parece extraño, la mayoría de los seres humanos somos más capaces de enlistar lo malo que lo bueno. Nosotros, cuando queremos enlistar lo malo, somos buenísimas. Ah, sí, no, es que yo sé que yo cometí este error, que yo no hago, que yo no. Y somos tan ingratas con nuestra persona. Son los varones tan ingratos con su persona que llegamos a tener la capacidad o la facilidad de poder escribir nuestras debilidades antes que nuestras fortalezas. Así que imagínate lo que tiene que experimentar una persona que tiene completamente la humildad en su ser. Tener la capacidad o la cualidad de aceptar y de conocer cuáles son esas debilidades y cuáles son esas fortalezas. Y de verdad que esto parece muy simple. Oye, es muy lógico, Jessy. Si tú me estás diciendo que, pues, yo conozco mis fortalezas y mis debilidades, pues eso es muy sencillo. Entonces ya me retiro, voy a cerrar la transmisión y me voy. Pero no es tan fácil. Si nosotros tuviéramos esa capacidad de aceptar y de conocer en qué somos buenos y en qué somos malos, créeme que aunque parece sencillo eso, nos comportaríamos de manera diferente, con nosotros y con los demás. Las personas que no pueden ser humildes tiene que ver mucho con el conocimiento, con la introspección que hagan en su persona, tanto de aceptar como de conocer. Quizá hay personas que aceptan, pero no conocen. Es muy interesante el encontrar a una persona que tenga esa humildad. Y la buena noticia es que nosotras, al ser hijas de Dios, los varones, al ser hijos de Dios, por supuesto que pueden tener esa cualidad que Dios puede poner en nosotros y que yo deseo de todo corazón que el día de hoy, a través de este estudio bíblico, tú puedas llevarte esta humildad, que puedas decir, a partir de hoy, yo seré una persona humilde. Recuerda que estamos en la serie La mujer que Dios renueva. Y por supuesto, para todos los varones, también aplica el hombre que Dios renueva. Y para que nosotras seamos renovadas, para que los varones sean renovados, tiene que haber una serie de acciones y de cambios
para que nosotros podamos decir, yo completamente me siento renovada, renovado. Y la humildad es algo que va muy por adelante para que nosotros podamos experimentar verdaderamente el ser nuevas, el renovarnos, el ser personas pues completamente diferentes, pero en Dios. Porque Dios así nos permite por su gracia, por su misericordia. Y lo que debemos hacer cuando nosotros decimos, ok, me parece muy bien esto de la humildad, ¿yo cómo puedo aplicarlo a mi vida? Bueno, punto número 1, lo que debemos hacer es situarnos en dónde estamos, es decir, ¿qué somos? Yo necesito situarme bien de saber qué soy y por lo tanto a partir de ahí responder a toda persona que esté frente a nosotros, a toda situación que esté. Para que tú puedas ser una persona humilde, tienes que primero situarte en el lugar donde tú estás, lo que tú eres, y a partir de ahí, entonces sí respondo. Vamos a verlo un poco más adelante. Para explicar exactamente cómo es que yo debo estar situada, pues entonces, ¿dónde estoy? Y sí, hay extremos que no nos permiten estar situados en el lugar correcto. El lugar correcto es la persona humilde. Pero déjame decirte algo, que la mayoría de las veces nosotros vamos por la vida así. Lo que nosotros sí somos, no lo creemos. Y lo que no somos, sí lo creemos. ¿Te suena familiar? Lo que sí eres, que verdaderamente lo eres porque Dios te formó, porque Dios te dio esas capacidades que tú tienes, la persona que tú eres tal cual, así de verdad, mírate en un espejo, la persona que tú eres, tus orejas, tus cejas, tu nariz, todo. Y en el interior, tu voz, tus emociones, todo lo que tú eres, lo formó nuestro Dios. Lo que sí eres, a veces no lo crees. Y te encuentras a personas que te están diciendo lo que no eres y todo lo creemos. Así que vamos el día de hoy a orar y a pedirle a nuestro Dios que Él sea quien nos dé esta cualidad de la humildad, que nos permita situarnos en el lugar correcto, donde somos, lo que somos, donde estamos, y que entonces a partir de ahí podamos responder. Vamos a orar. Padre, gracias Señor porque tú nos permites estar esta noche, esta tarde, Señor. Gracias porque estás con nosotras, porque tú estás en medio, Señor, de cada corazón, de cada persona que hoy está viendo, Señor, este estudio bíblico. Te pedimos, Padre, que seas tú quien el día de hoy nos permita mirarnos, Señor, como nosotras verdaderamente somos. Señor, llénanos de esta cualidad. Permítenos que esta capacidad tan grande, Señor, que puede tener una persona de mirarse, de conocerse, de aceptarse, que sea, Señor, la capacidad que hoy tú nos des. Te pido, Señor, que seas tú quien hable a cada corazón en este estudio y te agradezco, Señor, de verdad infinitamente el privilegio que me das de compartir tu palabra y de ser un instrumento. Te pido que tú, Señor, estés con nosotras en el precioso nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Bien, vamos a comenzar. Ten tu agüita, pero lo más importante, ten tu Biblia, que es la palabra de Dios, y ten una libreta porque este es un estudio bíblico. ¿Qué implica? Aprender mucho de la palabra de Dios. Bien, vamos a situarnos, por favor, en Santiago 4:6. Y mira lo que dice la palabra de Dios. Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. La palabra de Dios dice muy claro que Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. No es algo que nosotros digamos, bueno, pues como que ahora en la vida deberíamos de comportarnos con humildad, ¿verdad? Porque está de moda,
porque te ves más no, porque la palabra de Dios dice que Él resiste a los soberbios. Vamos a hablar ahorita mismo de lo que es la soberbia y por qué nosotros no debemos situarnos en la soberbia. Y da gracia a los humildes. El Señor es quien te da la gracia, quien te permite pararte frente a las personas, en tu trabajo, con tu familia, y de pronto tener esa gracia que viene de Dios. Y quiero que por favor, de manera así como muy imaginaria, pensemos que en el punto de en medio es la persona humilde, es decir, el ideal. Esa persona que conoce y que acepta sus fortalezas y sus debilidades. Y vamos a poner dos extremos, que a veces nosotros nos encontramos en la vida en esos dos extremos. Uno es la persona soberbia, la que se pasa, o sea, se pasa del límite ideal. Hay un ideal que es la humildad, pero la soberbia se pasa completamente. Y hay otra que también se pasa, pero hacia abajo. Es decir, le falta llegar al punto ideal y esa es la persona que no cree en sí misma. Vamos primero a ver un extremo, después vamos a ver el otro extremo y al final vamos a terminar con la humildad. Así que comenzaremos con la persona que es soberbia, es decir, la que se pasa. Y bien dice la palabra de Dios que Él resiste a los soberbios. ¿Qué es la soberbia? Es un sentimiento de superioridad que lo que nos provoca es estar frente a los demás con un desaire, sintiéndonos pues grandes, ¿verdad? Pero más, o sea, como pues distantes de las personas. Es como, bueno, yo me siento mucho más, ¿verdad? O sea, yo soy más que tú. Incluso esta persona soberbia en muchas ocasiones llega a despreciar a los demás. Entonces, cuando la palabra de Dios dice que resiste a los soberbios, resiste a la persona que tiene un sentimiento de superioridad ante las demás personas y que además toma una distancia y se vuela. Es decir, lo perdimos. ¿Y qué dice que da gracia a los humildes? ¿Por qué esta persona soberbia se comporta así? Bueno, quizá deliberadamente nosotros no podríamos decir, sí, yo soy una persona soberbia, pero sí actuamos en soberbia. Y creemos nosotros, vamos a revisar, ¿qué es una persona soberbia? ¿Cómo se comporta una persona soberbia? Quiero saberlo, Jessy, para saber si me pongo palomita en las cosas, porque ahorita, si tú me preguntas, yo no me considero una persona soberbia, yo me considero una persona humilde, ¿no? Bueno, vamos a verlo. Deliberadamente no lo aceptas, pero vamos a ver. Si actuamos nosotros en soberbia, revisemos. Creemos que lo que decimos, eso tiene que ser. No hay manera de aceptar que quizá otra persona puede tener la razón. Quiero que todo esto que vamos a mencionar lo veas en los diferentes rubros de tu vida, en tus diferentes áreas, en todas las partes donde tú te relacionas. Con tu familia, en la laboral, en la social, en lo académico. No sé qué edad tengas tú ahorita que me estás viendo, ¿verdad? Pero en todas estas áreas tú te desenvuelves. Y a veces creemos que lo que nosotros decimos es lo que tiene que ser. Y no me refiero en el conocimiento natural, sino como ya en una soberbia, ¿verdad? En un grado de decir, pues no, o sea, yo digo que así debe ser. A veces incluso nos agarramos del poder, ya sea un poder, no es un poder, ya sea en un poder impuesto o en un poder natural. ¿Qué es un poder impuesto? Bueno, pues en el trabajo, ¿verdad? Que te nombraron jefa o vicepatrona o lo que sea, ¿verdad? De todos los individuos de la organización, y entonces en ese poder impuesto, pues tú comienzas a agarrarte de ese poder para decir, esto es lo que se tiene que hacer, y comienzas a actuar en soberbia respecto a otra persona que quizá no tiene el cargo, pero que podría tener mayor razón que la tuya. Y entonces ahí se nos viene la soberbia. O en el poder natural,
el poder natural, pues que ese sí es impuesto, pero por Dios. ¿Cuál es el poder natural? Mamá, papá, abuelos, ¿no? También, por supuesto, siempre tienen una cosa es tener la autoridad, ¿ok? Quiero dejar muy claro que una cosa es tener la autoridad y otra cosa ya es pasarnos en ese poder, ya tomarlo como pues yo digo que tiene que ser así y punto. Eso no es verdad, porque a veces, o la mayoría de las veces, ¿verdad? Los hijos, y lo hablo yo como mamá respecto a mis hijos, pueden tener mucho mayor razón que yo, pero nosotras permitimos que esa soberbia se nos suba a la cabeza y entonces actuamos pues ya con tiene que ser así porque soy tu mamá y te callas, ¿no? Y de verdad que se nos sube la soberbia de este poder natural o del poder impuesto. Y bueno, pues siempre sentimos que tenemos la razón. Pero ahí te va otra que vas a decir, híjole, Jessy, yo ya voy a finalizar la transmisión porque a mí sí ya me está dando duro. Cuando nosotras somos orgullosas con el marido, orgullosas con los amigos, orgullosas hasta con los hijos, orgullosa de que andas por la vida de orgullosa, ¿no? ¿Y qué significa eso, Jessy, que yo soy orgullosa? Ahí te va, déjame tomarle porque siento que como que me van a aventar aquí algo, ¿verdad? Aunque sea virtual. No perdonamos tan fácilmente. ¿Por qué no perdono? Ah, porque yo tengo la razón. Porque yo no voy a aceptar que mi esposo tenía razón en eso que estábamos hablando. Ah, no, yo soy orgullosa y ahí la soberbia se te sube. No perdonamos. Pero ahora quiero preguntarte, ¿y si Dios hiciera lo mismo con nosotras? Si Dios hiciera lo mismo contigo, de no perdonarte, porque a veces duramos todo un día enojadas con el marido, con los hermanos, ¿verdad? Con alguien que te dijo de la familia. Ah, no, es que tú no debiste de haber hecho eso. No, es que a mí me enoja y tú sientes que tienes la razón. Oye, la otra persona pudo haberse equivocado o pudo haber tenido la razón. Y por orgullo no perdonamos. Ahí te va otra. Qué bueno que es virtual, porque ahora que las ve físicamente sí me voy a alejar un poquito para ver si me avientan algo, ¿verdad? Pero ahí te va otra. Juzgamos severamente. A veces nosotras juzgamos severamente. Y nosotros, pues eso traemos en el corazón, ¿verdad? Por eso juzgamos, porque decimos, no, yo siento que está bien. Yo siento que yo sí lo haría correctamente. Y juzgamos. Y se te sube la soberbia porque tienes la idea de que lo que tú dices es correcto o de que tus comportamientos son los ideales. Y sabes que también nos envanecemos. Es decir, se nos sube el orgullo, la vanidad. No se diga si esto que estoy hablando tiene que ver en la parte laboral, ¿verdad? Y traes el éxito, pero a todo lo que da. Es muy hermoso ser exitoso, pero hay que ubicar que hay gente más exitosa también. Entonces hay que nivelarlo. ¿Y sabes qué? A veces nos volvemos también inflexibles. Es decir, lo que yo digo se hace y punto. Y te callas, ¿no? Y no me interesa lo que pienses. Y nos volvemos inflexibles. ¿Y sabes qué pasa? Que dejamos de considerar las opiniones de los demás. Y las capacidades también de los demás. Dejamos de considerar eso. Y ahí te va algo que esto sí está de locos. A veces hasta con Dios nos ponemos en soberbia. Ay, o sea, ya le oré, llevo un año y no me contesta. Bueno, pues si Dios no te contesta es porque Él no quiere contestarte aún, porque no es su tiempo. Le exigimos a Dios. No, yo declaro que Dios me va a dar. ¿Por qué declaramos algo que no sabemos? Si Dios, en su majestuosidad, en su amor, lo tiene destinado para nosotros. Humanamente vemos cosas nosotras que quizá Dios desde arriba nos está viendo y nos está diciendo, ay, si yo te diera eso, no sé a dónde irías a parar, ¿no? Ahora sí que, ¿a dónde vamos a parar? ¿Y sabes qué pasa también? Que a veces nos hacemos tan soberbias que no nos humillamos ante Dios.
No vamos al Padre a decir, Señor, perdóname porque yo he sido soberbia, porque yo a lo mejor ya como ando en este mundo, que porque ya me pagaron un poquito más, ya siento que también te debo hablar a ti así. Bueno, Señor, como en el trabajo todo mundo me reporta, pues vienes con esa actitud con Dios de que, pues no sé, como que también te tiene que oír. Y eso nos hace ser soberbios. Vamos al Salmo 138:6, por favor. Salmo 138:6, y mira lo que dice la palabra de Dios. Salmo 138:6. Porque el Señor es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Si tú vienes en humildad, ¿qué dice la palabra de Dios? Él te atiende. Llévate estos versículos, por favor. En la repetición lo puedes ver, por supuesto, y anótalo. El Señor es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Hay que revisar si nuestra oración no está siendo altiva, no estás llegando con soberbia a la oración. Hay que humillarnos, hay que tener humildad con Dios sobre todo. Hay que pedirle para que entonces el Señor nos mire, nos atienda. Sencillo, tú llegas a una tienda y, ¿cuánto cuesta esto? No te quiero ver que preguntes así porque en un segundo te sacan de la tienda. No es lo mismo llegar, disculpe señorita, eso es ser humilde. Oye, yo por decirle disculpe, un favor, ¿puedes ayudarme? No me hace menos. Al contrario, disculpa, ¿qué costo tiene esto? Te agradezco mucho. No te hace ser menos persona. Pero si llegas con soberbia, la palabra de Dios dice, mira de lejos. Dios mira de lejos y al humilde lo atiende. Pero, ¿por qué la sabiduría, Jessy? ¿Por qué la soberbia no me hace digna? Eso es como que algo que todavía no termino de entender. Está bien bonito el estudio, pero ¿por qué la soberbia no me hace digna? Sencillo, porque digno significa merecer algo. Y si tú estás en soberbia, ¿se acuerdan que les dije que la soberbia está sobre el nivel que debemos tener? En Dios, como nos llama a ser humildes. Entonces tú estás sobre. ¿Sabes qué es lo que va a pasar? Que no puedes obtener lo que mereces porque para ti estás muy por arriba. Entonces, te den lo que te den, pues tú andas por arriba, andas en soberbia. Entonces, no nos permite ver con claridad las cosas y por lo tanto no vas a ser dignificada. No vas a obtener lo que mereces. Por eso tú nunca vas a sentir que mereces, porque estás por arriba de lo que debes hacer. Romanos 12:3, quiero leerlo para ustedes, pero en la Nueva Versión Internacional. Me encanta cómo en esta versión se explica, ¿verdad? O se entiende. Dice así Romanos 12:3. Nadie tenga un concepto de sí más alto que el que deba tener, sino más bien piense en sí mismo con moderación, según la medida de la fe que Dios le haya dado. Hay que pensar con moderación. Ninguno tenga mayor concepto de sí mismo que el que deba tener. Eso dice la palabra de Dios. Así que las personas soberbias, les voy a decir un secreto, pero si conocen a alguien soberbio, no le vayan a decir. ¿Me lo prometen? Las personas soberbias, les voy a decir que realmente se sienten menos, se sienten pequeñitas y por esa razón no se permiten agradecer, no se permiten pedir, no se permiten reconocer a otros. ¿Saben por qué? Porque sienten que al reconocer el éxito de los demás, entonces se hacen pequeñitas. Yo sé que aquí no hay nadie viéndome soberbio, pero si llegan a saber de alguien que ha sido soberbio, no le digan, pero esa es la razón. Se siente tan pequeñita, tan pequeñito, que no se da el permiso de reconocer a alguien más, porque siente que en el momento que reconozcas a alguien más, te hiciste chiquito. Y no es así.
Romanos 12:16. Vámonos, por favor, a Romanos. Sí, perdón, es que dije no, pero tenía que leerles, ya se los leí. Romanos 12:16. Romanos 12:16. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándonos con los humildes, No vayas a asociarte con los soberbios porque te vas a convertir en un soberbio. Y tampoco te vayas con el otro extremo de la persona que no cree en sí misma porque vas a vivir lo mismo. Dice la palabra de Dios, sino asociándonos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. La palabra de Dios es muy clara, dice así claramente, no seas sabio de tu propia opinión. Lo que tú creas, yo digo que yo soy, yo digo que esto he logrado, no te vayas por eso. Y al principio del estudio bíblico te mencioné que lo primero que viene a nuestra mente es, si no soy humilde, entonces ¿qué soy? Bueno, podría ser soberbia, podría ser soberbio, o más, ¿no? Podría ser más, no lo voy a mencionar, ¿verdad? Pero si no eres humilde, podría ser soberbio, podría ser otra cosa, podrías quizá ser el que no estás creyendo en ti misma. Pero quizá algunas personas tienen esta cosa en su interior. A mí me da miedo ser humilde, porque ¿y si me veo como débil? O sea, me da miedo la verdad ser humilde porque ¿y si la gente en lugar de verlo como debe ser, ¿verdad? Que yo confío en mí, que creo en mí, que conozco mis fortalezas, mis debilidades. ¿Y si me miran como débil? No, una persona humilde no es la que llega así como, hola, ¿me podrías? No, es una persona educada que no tiene problema por llegar y preguntar, por llegar y conocer, que eso no implica la actitud, eso es otra cosa. La actitud tuya debe ser, bien, ¿no? Confiando en ti, sin llegar a la soberbia, ¿bien? Así que, muchas personas pueden tomarlo como debilidad, pero ahí viene el otro extremo. ¿Se acuerdan que les dije? Vamos a retomar. Lo ideal es la persona humilde, la que está en el plano ideal. La otra es la soberbia, la que está arriba, la que ya se nos fue. Y la otra es la que no cree en sí misma. Esa persona sí está por abajo. Y quizá ahí sí dices, no, Jessie, ahí sí no. Tal vez soberbia sí he sido porque, a lo mejor yo me he valorado de más o he sentido que esa es la manera de valorarme. Pero eso que dices de que yo no crea en mí misma, no, ahí sí ya no. Bueno, a ver, vamos a revisar. ¿Cómo es una persona que no cree en sí misma? Bueno, primero, no reconoce ni sus fortalezas ni sus virtudes. Es aquella persona que si ahorita le dicen, anota en una hoja tus virtudes, está. ¿En qué soy buena? Oye, ¿en qué soy buena? O a ver, ¿tú cómo que me ves de bien? Así tú, por ejemplo, tú, ¿no? Tú. ¿Cómo que me ves de bien? Y ahí estás. A ver, le voy a llamar a mi esposo. Oye, mi amor, entre nosotros, ¿cómo qué sería yo buena? No reconoces por ti. No, eso no es ser soberbia, la persona que lo reconoce. No, es que tú tienes que reconocer lo que eres, en humildad, pero reconocerlo. Pero la persona que no cree en sí misma, ni las reconoce, ni las conoce, ni las entiende, ni las acepta, sus virtudes y sus fortalezas. No sabe ni que las tiene. Otra persona que no cree en sí mismo es esas personas que son fáciles de influenciar. Ay, ¿qué crees? ¿Que me dijeron? Que si te tomas esto, ay, te va a dar la solución a tu problema. Ay, no me digas. Ay, bueno, pues lo voy a hacer.
O tienes que hacer esto para que cambies. Y ahí vas. No basado en Dios, sino basado en la propia opinión de la persona que te está hablando. Entonces, esta persona que no cree en sí misma es fácil de influenciar porque te dejas llevar por lo que diga la comadre antes que lo que tú misma puedes buscar. Me puedes decir, oye Jessy, ¿qué crees que es muy bueno? Por ejemplo, yo soy muy fan del jengibre, ¿no? Pero yo lo que haría sería decirles, pero pues investíguenlo ustedes porque pues también el jengibre tiene contraindicaciones para ciertas personas. Entonces, por lo que es bueno para mí, a lo mejor para ti no tanto. Entonces, búscalo. No es que estés influenciándote, pero sí que recibes una información, ya lo busco y si a mí me favorece, si yo considero que es bueno, entonces yo me lo voy a tomar, ¿no? Otra cosa. No accionan por temor. Ay, no, ¿y qué tal y me sale mal? Ay, no, ¿y qué tal si lo echo a perder? Ay, no, capaz si le borro no sé qué cosa. Ay, no, mejor no. No creen que puedan hacerlo. Esas personas no creen que puedan hacerlo. No defienden lo que piensan. Como que llegas a una junta, ¿verdad? Es que yo pienso esto. Y no defiendes porque no crees en ti misma. Y luego peor te pasa, que estás todo el tiempo, ay, lo digo, no lo digo, lo digo, no lo digo. Y de repente sale la amiga, ¿no? O la comadre, muy segura ella. Pues yo digo que se haga esto. Y todas, ay, pues tienes razón. Y tú, ay, lo hubiera dicho. No lo dije. Bueno, no defiendes lo que tú piensas. Total, si te dicen, ay, no, lo que dijiste está mal, pues por lo menos hablaste, no te quedaste callada. Yo prefiero hablar, aunque me digan, ay no, oye, si eso no. Ah, bueno, pero pues yo me voy con la idea de que pues por lo menos yo hablo. Yo soy segura. Ya, si no les favorece o no quieren, pues está bien, ¿no? No tienen que aceptarlo. Pero yo, por lo menos yo digo, pues yo sí pienso eso. Si 10 no, pues yo sí. Defienden lo que piensan. Son personas inseguras. ¿Y sabes qué viene con esto? No se perdonan a sí mismas. Son personas que creen todo el tiempo que hicieron algo mal. Ay, no, yo creo que hice algo mal. Ay, no, yo creo que no. No, y no se perdonan. Son incluso como, quiero encontrar una palabra correcta, son hasta como, pues como que se sangran a ustedes mismas, ¿sí me explico? O sea, como que te pegas a ti misma. Ay, no, es que no debiste de haberlo hecho y todo porque lo hiciste. Ya estás todo el día, ¿y por qué lo hiciste? ¿Y por qué lo dijiste? Y mejor ni hubieras levantado la mano, y mejor ni hubieras dicho, y mejor ni hubieras hecho. No te perdonas a ti misma, ¿por qué? Porque eres insegura, porque aparte quieres la aceptación de los demás. Por eso no te perdonas, porque como ya te dijeron que no, y todo el mundo dijo que no, entonces tú crees que estás mal, porque quieres la aceptación de los otros. Vámonos a la goma de aquí, vámonos de aquí, ¿no? Si no creen en eso, vámonos de aquí, escúchale. Pero yo sí creo. Yo quiero ir por la vida sin soberbia, ¿ok? Sin soberbia, simplemente diciendo, bueno, pero pues no estaba mal lo que creía. Yo quiero ir por la vida segura. Noten esto, hay una línea bien delgada entre, a mí no me importa lo que digan los demás, yo pienso esto. Y la persona que se deje influenciar por todos y que lo que dijo era correcto y entonces ya no cree en sí misma. Espero que esté quedando bien claro que una cosa es la altanería de, pues a mí no me importa, yo digo que es así y es así. Y la otra, el que lo que estabas diciendo sí tenía pies y cabezas, no pies y cabezas, nomás tenemos una, pies y cabeza, y los demás, por lo que sea, dijeron, no, yo no. Y tú te vas toda insegura, ay, sí, verdad, a lo mejor lo que dije está mal. No, hay que llegar al punto medio. Ok, la gente las trata, mujeres, escuchen esto, la gente te trata como tú te mires. Eso es ley y me retiro con eso. Me despido, ¿no? No, todavía no acaba, pero
La gente te trata como tú te miras, como tú quieres que te traten. Eso es un hecho. Y hay otra cosa, la persona que no cree en sí mismo. Son personas que están acomplejadas, con mucho respeto por lo que vivieron, por lo que les dijeron, por lo que les hicieron. Pero ¿sabes qué pasa? Que el complejo hace que mires el éxito en todos, menos en ti. Eso es lo que nos lleva a veces los complejos, a mirar el éxito en toda la gente, menos en lo que tú eres o en lo que tú haces. Y siempre estas personas siempre necesitan pegarse a las demás personas que sí creen, a las seguras, a las que hablan, a las que creen en sí mismas. Estas personas son de ellas, que necesitan pegarse siempre a alguien para alimentarse. Necesitan una persona segura. Y pues a veces no le piden a Dios, porque hasta creen que ni Dios las va a escuchar. No, ¿cómo crees? Dios nunca me va a escuchar, Dios no me va a responder. Y piden creyendo que no les van a contestar, entonces pues no hay fe, no crees con fe. No pides con fe, pues no crees. Sientes que no hay respuesta, aunque Dios sí te responde, pero pues ¿cuándo vas a creer que Dios te responde si pues tú mismo no crees? ¿Pero por qué? Otra vez la pregunta, ¿pero por qué la persona que no cree en sí misma, Jessie, no es digna? A ver, ¿por qué? ¿Por qué no puede ser dignificada la persona que no cree en sí misma? Por la misma razón, simplemente porque dignificar una persona digna es aquella que lo merece. Si esa persona simplemente no lo cree, pues no lo va a merecer. Y aunque Dios te ponga un mundo hermoso, una vida bonita, pues si tú crees que no lo mereces, pues nunca vas a ser dignificada. Dios te dignifica a ti como persona en todo lo que te ha dado desde que te formó. Desde lo que te da, todo lo que vives, todo lo que tú tienes. Pero tú nunca te vas a sentir dignificada porque simplemente crees que no lo mereces. Y estas personas pues tienden a sentirse inseguras. Ahora, ¿por qué nos sentimos inseguras las personas? Porque nos preocupamos de más, nos afanamos por cosas que a veces ni siquiera están en nuestro control. Y sobre todo, pues nos afanamos con algo que no nos ponemos a pensar que Dios tiene una voluntad perfecta, que no es una palabra repetitiva en la Biblia, ni es una palabra que se repite en las predicaciones o en los estudios, simplemente porque es verdad. Dios tiene un propósito desde que te formó. Entonces, siendo así, pues ¿por qué te afanas en algo que Dios lo hizo perfecto desde antes de que tú nacieras? Y dejamos de creer con fe en esa voluntad perfecta que Dios tiene para nosotras. Vamos a Mateo 6, por favor. Mateo 6, del 25 al 34. Lo voy a leer muy rápido para ustedes, me es muy importante leerles todo. Dice así: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanéis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe, mujeres de poca fe? No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. ¿Sabes qué quiere decir la palabra de Dios?
No te afanes, deja la inseguridad, si voy a tener, si no, si lo hice bien, si hago esto voy a tener esto, si no lo hago, deja de afanarte. Dios en su perfecta voluntad lo va a hacer, en su gracia lo va a hacer, si lo hace con las aves, si lo hace con quizá animalitos que no hacen y que no se afanan, ¿cómo no lo va a hacer contigo y conmigo? Deja de afanarte. Y ahora sí llegamos al punto ideal. ¿Cómo podemos entonces ser personas humildes? ¿Cómo podemos ser entonces personas humildes? Bien, número 1, creer que fuimos formadas tal cual somos por Dios. Creer que fuimos formadas tal cual somos por Dios. Salmo 139, 13. Mira lo que dice la palabra de Dios, Salmo 139, 13. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Dios te formó a ti. No fue que tu mamá, que tu papá, que el cine, no. Que ese día, ¿verdad? Que el bonito momento. No. Dios te formó. Porque tú, dice el salmista, porque tú formaste mis entrañas. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Lo primero que debemos hacer, el primer punto, pues, lo primero que debemos hacer para ser personas humildes, primero es creer que fuimos formadas tal cual somos por Dios. Eso nos va a llevar a aceptar, a creer en nuestras fortalezas, en nuestras debilidades. Ya las irás conociendo, pero hay que aceptarlas y hay que creerlas y hay que saber que Dios tal cual te formó. Número 2, saber que Dios nos reviste. Es decir, saber que Dios puede darte esa cualidad de humildad para que tú puedas entonces verdaderamente ser una persona humilde. Vamos por favor a Colosenses, al final de la Biblia, Colosenses 3, del 12 al 13. Mira lo que dice la palabra de Dios. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, repite fuerte conmigo, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Vestíos. Dios puede revestirte, Él puede hacerlo. Tú tienes que saber eso, que Dios puede revestirte de humildad. Y número 3, tenemos que reconocernos a nosotras mismas. Este domingo nuestro pastor, orgullosamente mi papá, ¿verdad? Nuestro pastor nos hablaba de cómo a veces nosotros, ¿verdad? Que también estaba hablando a los varones, no creemos, somos la primera persona que nos descalificamos, no creemos en nosotras mismas, en lo que somos. Nuestra boca es el primer obstáculo con el que nos enfrentamos. No la gente, no los comentarios, nada de afuera, somos nosotras mismas. Entonces, lo que debemos aprender a hacer es reconocernos a nosotras mismas. Tienes que reconocer lo que eres, reconoce cada logro por pequeño que sea. Aunque tú digas, es que es muy chiquito. Bueno, déjame decirte que hay gente que aún eso pequeño no tiene la capacidad de hacerlo, porque Dios le dio otras capacidades. Pero tú tienes que aprender a reconocer ese pequeño logro, eso chiquito que dices, pero ¿cómo voy a reconocer eso? Pues sí, es bien sencillo. Es más, todo el mundo lo hace. No todo el mundo lo hace. No todo el mundo tiene la capacidad de hacerlo. Y quiero que me hagas un favor, te lo he pedido muchas veces, si no lo has hecho otras ocasiones, hazlo esta vez. Enlista tus fortalezas. Enlista, ve y di, yo hago esto. De verdad, lo más pequeño que te parezca, es más, hasta hacer agua. De verdad, no toda la gente tiene la capacidad de hacer agua. Les queda con menos azúcar, con más azúcar, muy insípida, muy concentrada. De verdad, si tú dices, pues a mí siempre me dicen que yo hago unas aguas, no hombre,
No como las del Chavo, porque ya ven que las del Chavo, que se ve de una, que es de sabor de otra, a lo mejor tú dices, híjole, no, oye, si a mí sí me quedan las aguas como del Chavo, porque no sabes ni qué estás probando, no sabes si es de uva o de limón, pero a lo mejor tú dices, no, yo sí, fíjate que a mí siempre me dicen, oye, tus aguas son, ay, mira, una delicia, deberías vender aguas. Bueno, pues enlista esa fortaleza. Yo no la voy a ver, no la va a ver nadie. Te va a permitir creer en ti misma, situarte en el lugar donde estás correctamente. Tú tienes la capacidad de mirar eso. Así que enlista tus fortalezas. Pero también vamos a enlistar las debilidades. ¿Para qué? Para que entonces tú puedas ser una persona humilde. ¿Qué es una persona humilde? Es aquella que tiene la cualidad de conocer y aceptar tanto sus fortalezas como sus debilidades. Entonces tú tienes que tener esa cualidad, ser una persona que tenga la cualidad de enfrentar tanto sus fortalezas como sus debilidades, de conocerlas, de aceptarlas. Tú debes decir, yo sí las conozco y yo sé que a mí me quedan las aguas como el Chavo. Entonces, cuando lleguen a decir, ¿quién trae agua? Pues tú di, no, yo no. Y no te va a hacer menos. Pero si dicen, a lo mejor a ti te queda muy bien el arroz, hay a quien se le bate. A lo mejor tú dices, no, a mí el arroz sí me queda bien rico. Bueno, levanta la mano y di, a ella le queda muy bien el agua, a mí me quedan como el Chavo, pero a la otra persona se le bate, a mí me queda muy bien el arroz. Estoy hablando de comida para que se nos quede muy grabado, pero obviamente, pues imagínate la cantidad de cualidades y de fortalezas que podemos tener. Enlista eso. Una persona humilde tiene la cualidad, recuerda, tiene esa cualidad de conocer y de aceptar sus fortalezas y debilidades. Lo repito mucho porque prácticamente estás diciendo que te aceptas a ti misma. La conozco y la acepto. Oye, yo no tengo esto, pero sí tengo esto. Y tiene que aprender a reconocer eso. Y otra cosa, un favor que te pido a partir de hoy. Reconoce las fortalezas de los demás. Eso no te va a hacer una menor persona. Al contrario, te va a hacer una persona humilde. Siempre piensa que hay una persona mucho más grande que tú y mucho menor que tú. La sesión pasada, en la sesión pasada yo se los conté, ¿verdad? Del poema. Si te comparas con los demás, te volverás vano y amargado. Pues siempre habrá personas más grandes y más pequeñas que tú. Disfruta de tus éxitos. Entonces, no te va a pasar nada si tú dices, oye, esta persona tiene unas cualidades padrísimas. ¡Qué bueno! No compitas. Hazme ese favor. A partir de ahora, reconoce las fortalezas de alguien más. Eso te hará una persona humilde. No te va a quitar las tuyas. Y alguien más quizá, ¿verdad? Va a reconocer las tuyas. Y qué bonito que te manden un mensaje. Qué bonito que tú también mandes un mensaje. Oye, qué increíble haces el arroz. Oye, qué increíble te viste hoy. Oye, qué increíble lo que sea hiciste hoy. Eso no te hace menos. Y hay algo también que quiero que te lleves hoy. Reconoce lo que puedes llegar a hacer. No te limites, no te pongas tú misma una barrera. Reconoce lo que puedes llegar a hacer. Y también reconoce cuando te equivocas. No te hace menor persona si te equivocas. Pides una disculpa. Oye, discúlpame. Yo tal vez sí te ofendí, tal vez lo dije mal. Oye, tú tenías razón. No te hace menos, te hace humilde. Reconocer en dónde estoy. Esa persona tenía razón. Bueno, a veces yo tendré razón. Ahora esa persona tenía razón. Reconoce a dónde puedes llegar. Acéptalo. Reconoce a dónde puedes llegar. La humildad nos dignifica, ¿sabes por qué? Porque nos hace saber lo que merecemos. La humildad nos dignifica porque nos sitúa en donde estamos. Y automáticamente decimos, esto merezco. Si una persona te ha ofendido y tú has respondido bien,
Dios te dignificará, porque tarde o temprano esa persona u otras personas que están alrededor van a decir, oye, pero tú te fijaste con qué entereza. Ella siguió reconociendo lo que es, no se enojó. Oye, ¿por qué me dices esto? No, si te ofenden, tú humilde, tranquila. Es su opinión, tú sabes lo que eres. Y Dios te va a dignificar porque te va a dar lo que mereces. Si tú no eres lo que la persona dijo, si tú no eres esa circunstancia, pues entonces aprende a esperar. Y Dios va a dignificarte. Por eso la humildad nos dignifica, porque nos da lo que merecemos y nos permite situarnos en ese lugar. Ya sé dónde estoy, reconozco lo que soy, aquí estoy en medio, reconozco lo que soy. Reconozco a la persona que lo hace bien, a la persona que no lo hace bien. Bueno, pues tú puedes motivar a esa persona. Es más, cuando tú te permites reconocer las virtudes de los demás, te sirven como un aliciente para decir, oye, ¿cómo le hará? Lo hace bien bonito. Y si lo intento, y a lo mejor es cuestión de práctica y de constancia, y tú puedes llegar a hacerlo. Entonces, pues tampoco se vale que andes ahí peleando algo, o no se vale que no le quieras reconocer cuando, pues, ¿dónde te quedas tú? Te quedas en tu sillón mientras la otra persona está haciendo cosas. Entonces, si tú te permites reconocer a la persona, con esa humildad, tú puedes crecer porque dices, oye, pues voy a aprender qué es lo que hace esa persona. Y si otra persona, ¿verdad? Pues tú a lo mejor la miras, pues que tú tienes más fortalezas, en lugar de vanagloriarte y de hacerte una persona soberbia, pues puedes tú ser la motivación de otra persona y puede quizás decir, oye, pues yo voy a aprender. Entonces una va a aprender de ti y tú vas a aprender de otra. Pero no se vale sentirse ni la última Coca-Cola del desierto, ni tampoco sentirse pues de plano ya y pues el mismo desierto, ¿no? Ya todo ahí mal. Hay personas que están abajo, hay personas que están arriba. Concéntrate en lo que tú eres, en donde estás. Y ¿sabes qué también te va a permitir? Te va a permitir perdonar a la gente. Porque cuando tú sabes lo que eres, cuando tú reconoces cuando alguien hizo bien, alguien hizo mal, entonces tú te das la oportunidad de decir, oye, tal vez yo estaba mal, y vas a poder perdonar. Y esto se los comento porque la próxima sesión, el número 5, el título es Perdonar me hace libre. Ese es nuestro título, se los voy adelantando para que digan, yo sí voy a estar la próxima sesión. Perdonar me hace libre. ¿Por qué perdonar me hace libre a mí si ya la persona ya ni sabe? Te veo el próximo jueves para que lo sepas, ¿verdad? Y quiero antes de irme, ¿verdad? Porque quiero todavía leerte 2 versículos de la palabra de Dios, pero quiero decirte algo que me acompaña a mí siempre, y es una frase de Disney, de Walt Disney, que a mí me impacta y me acompaña siempre, y dice que entonces un día dejó de importarme quién ganara o perdiera. Me importaba solamente saberme yo mejor que ayer. Eso me acompaña siempre, porque si yo me comparo, pues tal vez me llevaría a ser soberbia o a no creer en mí. Yo trato de siempre decir, ¿cómo es Jessica hace 1 año? ¿Cómo es Jessie hace 2? Jessie es de una manera en este momento. ¿Cómo era hace un tiempo? Bueno, pues eso me ayuda a mí a crecer. Y la humildad te va a hacer una persona sabia. Voy a robarles unos minutillos más. El estudio no es de 1 hora, es de 1:05. Vamos a Proverbios 11:2, por favor. Proverbios 11:2. Dice la palabra de Dios, cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. La humildad también te va a hacer una persona sabia, porque nuestro Dios así nos dice que en los humildes está la sabiduría. Y tú vas a ser una persona sabia. Y por último quiero leerte el Salmo 25:9, pero quiero leértelo en la Nueva Versión Internacional, y dice así: Él dirige en la justicia
a los humildes y les enseña su camino. Quiero decirte que si tú eres una persona humilde, Dios te va a dirigir en esa justicia. Tarde o temprano tú vas a ser dignificada porque Dios es justo. Y por eso dice, Él dirige en la justicia a los humildes y les enseña el camino. Y Dios te va a mostrar ese camino y tú vas a ir feliz por la vida, vas a ir satisfecha con lo que tú eres, con lo que tú tienes, con lo que tú logras. Aprende a reconocerte y sabe que Dios te dignificará en su justicia, en su amor, en su misericordia, si tú eres humilde y Él va a mostrarte el camino. Vamos a orar. Padre, gracias Señor por este estudio de tu palabra. Gracias Señor porque tú nos permites estar hoy aquí, porque tú nos estás hablando Señor, porque tú nos estás diciendo que debemos ser humildes Padre, que debemos sabernos, conocernos, nuestras fortalezas, nuestras debilidades. Gracias Padre porque el día de hoy a través de este estudio bíblico podemos situarnos en dónde estamos, en dónde debemos nosotros estar para poder contestar y también saber qué debemos hacer siendo motivadas por otras personas o motivar a otras también, Señor. Ser un instrumento, pero permítenos, Padre, el día de hoy, revístenos, Señor, con tu humildad, que así, Señor, nos vayamos humildes, que sepamos, Padre, que tú puedes regalarnos esto tan hermoso que es la humildad, conocernos, aceptarnos y dejar de ser soberbia, Señor. También dejar de creer en nosotras mismas, de no creer, ¿verdad? De decir, no creo en mí. Queremos dejar atrás eso, Padre, queremos a partir de hoy, así como esta serie, Padre, que nos permites experimentar, ser mujeres renovadas, ser hombres renovados y que, Padre, a través de tu palabra bendita nosotros podamos renovarnos. Gracias por este estudio de tu palabra. Te pedimos con mucha humildad, Padre, que nos dignifiques y que nos permita, Señor, reconocernos y llegar a ser lo que estamos destinadas a ser, Padre, como tú nos formaste con tu propósito perfecto. Gracias, Señor, por esta tarde, por esta noche. Bendice a cada mujer, a cada varón, Señor, que está hoy aquí escuchando tu palabra. En el precioso nombre, Señor, te lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues ahora sí ya me voy, ya lo saben, mis estudios no duran 1 hora, duran 1 hora 10 minutos, para que no me vayan a decir, Jessy, ¿te pasaste? No, está todo fríamente calculado. Y bueno, recuerden por favor que ya nos vemos todos los jueves, ya no nos vemos los viernes. Esto se los agradezco mucho, es porque ahora tengo unas actividades con mis hijos que imposible no podría estar los viernes, así que les agradezco mucho. Nos vemos ya a partir de hoy, ¿verdad? De hoy, todos los jueves. Y también quiero invitarte a que pues tú estés conmigo siendo bendición, ¿verdad? A otras personas. Si fue de bendición este estudio bíblico, te pido que en unos minutos vayas a nuestro canal de YouTube. Nuestro canal es Jessy Vega y le des un like y compartas este video para que muchas más personas sepan que tienen que ser humildes, que pueden ser dignificadas. Vean nuestro canal. Y yo te agradezco muchísimo de verdad el que tú estés hoy aquí, pues en estos minutos. Gracias de verdad de todo corazón porque me acompañas cada jueves y estamos aquí juntas aprendiendo de la palabra de Dios. A mí me encanta estar contigo, así que pues nos vemos el próximo jueves. Les voy a adelantar que muy pronto, muy pronto nos vamos a ver físicamente. Me encantará darte un abrazo y bueno, pues me encantará compartir contigo mucho más de la palabra de Dios. Gracias de todo corazón. Yo soy Jessy Vega y deseo que el Señor te bendiga hoy y siempre. Bye.